Que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento. Y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Criar en tiempos modernos resulta desafiante, ya que no solo debemos luchar para tener hijos saludables, sino que también somos más conscientes de las injusticias del sistema, que no queremos reproducir y que no queremos que ellos ni ellas los reproduzcan a lo largo de sus vidas. Hablamos de criar seres críticos, que respeten la diversidad, que cuestionen lo establecido, reconozcan y den lugar a las personas sin distinciones de género, funcionalidad, raza, etnia, etc. Que sean personas que respeten y cuiden, pero que también promuevan el respeto y el cuidado colectivo. Nuevo episodio. Nuevo y último episodio de esta segunda temporada. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Criar en Tiempos Modernos. Hoy cerramos esta segunda temporada, como les decía, que para mí ha sido muy gratificante el poder compartirla con Carla y que ya formar un equipo junto a Fulgor Lab también, que formamos un equipo de trabajo. Así es que ha sido un proceso muy nutritivo para mí y estoy muy agradecida de eso, Carla. Nos hemos ido acoplando todo este tiempo con nuestras maternidades y vidas. No ha sido fácil. El tiempo no. Para poder impulsar este espacio que creemos que les está haciendo sentido gracias a todos esos mensajes, a todos esos comentarios que día a día nos están mandando. Así es que estamos muy contentas. Y como último capítulo de la segunda temporada, pero esto se viene, tranquilidad, se vienen más temporadas. Porque si lo estamos disfrutando hay que repetirlo. En último capítulo vamos a tener una tremenda invitada. Ella se llama Paulina Sánchez, es psicóloga clínica perinatal y feminista. Paulina, ¿cómo estás? Hola chiquillas, muy bien. Primero, bueno, gracias por la invitación a un espacio disfrutado. Eso es lo que más se agradece y se nota también lo que decías recién, Pepa, de la conexión también como uno se siente, cómo te reciben. Así que muchas gracias. Paulina, ¿no? Gracias a ti por estar acá y en este momento tan importante para nosotras, sí, de cerrar un ciclo. Exactamente. Cerrando un ciclo. Cuéntanos un poquitito de ti, de qué te vincula a la maternidad, qué te vincula a la crianza. ¿Al criar en tiempos modernos? Al criar en tiempos modernos, además. Bueno, la maternidad me vincula en muchas cosas, más que nada me mueven muchas cosas en relación a las maternidades. Yo creo que también como a muchas, no solo porque soy madre de una hija, mi hija tiene 9 años, que también es lo que me empezó a remover para empezar a cuestionarme lo que es ser mamá como en una sociedad como esta, en una sociedad también como la sociedad chilena. Pero también yo creo que todas, incluso quienes no son madres, tenemos una relación a la maternidad, a propósito de nuestras madres o de quienes también nos cuidaron. Muchas veces también como soy psicóloga clínica perinatal, se tiene como la idea de que solo las que trabajamos con maternidades, todas tenemos que ser madres, y creo que para hablar de la maternidad o de criar, no necesariamente tienes que ser madre biológica, y eso creo que es un punto como súper importante, porque también hace que seamos responsables socialmente, como todos, de lo que significa la maternidad y la crianza. Y eso es una de las cosas que yo más he trabajado. Como ya dije, de profesión soy psicóloga y vengo desde hace harto tiempo trabajando en temáticas
de infancia, de niñeces, en relación también a distintos temas de violencia. Desde ahí, desde que me convierto y decido ser madre, empiezo a trabajar temáticas de violencia obstétrica. Mucho tiempo estuve siendo parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, donde estuvimos ahí haciendo un activismo muy importante en lo que son las experiencias de parto violentas, las experiencias de parto también que transgreden la autonomía y los cuerpos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas. Y desde ahí también empecé a hacer un trabajo bien potente en torno a lo que es la salud mental materna desde una perspectiva de género, también desde una posición feminista, que también es mi posición también política en relación a estos temas que a veces pareciera que no tuvieran nada que ver con lo político. Como uno de los temas como de que a niños y niñas no se les habla de política, como si la crianza no implicara también como temáticas que tienen que estar en el espacio público. Y desde ahí es que también me mueve mucho y hoy estoy trabajando por ello, es llevar la salud mental materna a todas los tipos de maternidades. Me interesan las políticas públicas en relación a salud mental materna y por eso hoy día dirijo un centro que es un piloto de salud mental materna, de atención a mujeres madres, que está uno en la comuna de Las Condes y otro en la comuna de Tiltil, y es un piloto porque la idea es poder probar cómo es que funciona y qué se necesita para ello y poder tener un modelo que después pueda ser presentado para postularlo como política pública. Es un centro que es multidisciplinario, entendiendo que también la maternidad no solamente se tiende también como a patologizar la idea también como cuando las madres necesitan ayuda o acompañamiento, o solo la psiquiatra o solo la psicóloga, pero también tenemos un cuerpo que puede ser acompañado por una kinesióloga o una nutricionista o una matrona, todo desde un acompañamiento distinto, que es por lo que siempre también me vincula a las maternidades mucho el cómo somos tratadas, porque creo también que en la medida que tenemos una perspectiva como ya dije, política, de género, el trato también ya cambia y eso implica también poder vivirla con más placer, que es algo también que tú mencionabas, el placer en hacer las cosas. Claro. Y finalmente todo esto lleva justamente a las maternidades vividas de forma placentera, que pareciera que es algo que, sobre todo como en los sectores de mayor pobreza, no es algo que está dentro del discurso. Entonces mi perspectiva y lo que en realidad también no es solo profesionalmente, a mí como mujer siento que políticamente tenemos esa como responsabilidad y también desde los feminismos. Heavy. Sí. Harto que hacer. Sí. Harto que hacer. Mucho. Y creo que se relaciona harto con la última campaña que lanzamos sobre desmitificando la maternidad y principalmente lo que habíamos escrito que tiene que ver con la importancia que tiene que estas crianzas sean colectivas y cómo nos vamos involucrando también, porque en definitiva si cambiamos las infancias también vamos a cambiar a los adultos del mañana, del futuro, y es tremenda responsabilidad también eso. Sí, y las crianzas colectivas y pensando como el protagonismo que merecen las y los niños en ese proceso, porque ahora me acordé, quizás me estoy yendo por las ramas, pero discúlpenme. Pero veía una noticia en las redes sociales de un avión, creo, un avión que no sé en qué país era, pero que quieren como hacer aviones exclusivos para madres, padres y cuidadores que viajen con niños pequeños, como para que las otras personas que se incomodan con el llanto, que es su forma de expresar las necesidades, ¿cierto? Se sientan tranquilos. Y me llamaba la atención eso también porque cuando leía los comentarios muchas muchas mujeres decían ¡ay, qué bueno! Porque no saben cuánto me estreso yo en ese momento cuando mi hijo llora y no lo puedo calmar porque por ese motivo. Entonces ahí pienso que se encarna también esas como diferencias, pues como que no es solo que se viven injusticias en relación a la crianza, en relación a la maternidad, sino que también como que lo habitamos, no sé cómo decirlo, como que lo reproducimos también. Sí. Porque yo no sería partidaria de eso, es súper injusto, es una forma de discriminación, es una forma de aislarnos aún más socialmente e invisibilizarnos aún más de lo que estamos como al maternar.
Pero no sé si me fui por la rama. No, yo creo que sí, tiene harto que ver. Yo creo que no, me acordaba como los temas como en general de segregación, como en las ciudades de ubicar, como dejar al margen también como a las personas o lo que molesta. Y me acordé de algo que me pasó cuando mi hija tenía 2 años. Viajamos con mi compañero, mi actual marido, fuimos a Brasil. Entonces viajamos a una ciudad en un bus con mi hija y todas tememos el momento que la guagua se va a poner a llorar y como, pero que tiene que ver con esto como que una suda por dentro, del sí. juicio que uno tiene. Y porque además que te ven como la mala madre que no logras controlar a tu hijo. Que no la sabéis calmar. En el exacto. fondo no es como que no controlas, pero que no sabes, que no puedes, como que no tenías ese poder y ese saber que se asume que tenéis que tenerlo por el hecho de que tenéis una guagua biológica, pero es algo que creo que es colectivo. Y ahí tuve una experiencia bien bonita porque estábamos en eso, en un contexto re incómodo, calor, como el espacio del bus. Y se acerca una mujer brasileña, yo no ni idea de portugués, y se acerca y le empieza como a hablar y a cantar a la Mila. Y la Mila se calmó, como que se dejó de llorar, se inquietó, se movía igual, él empezó a hablar, ni idea qué le dijo. Fue muy amorosa. Pero ese gesto, yo siempre me he acordado como un ejemplo, como una experiencia como de que como eso es, así debiese ser, para más que como esas caras de que son caras de juicio. Sí. Pero ese encuentro, además de nuestra apertura de igual como enganchar con ella, con diferencias también como de idioma, pero bien, como que fue buena onda, calmó todo, te relajáis, ya después queda un rato más, nos bajamos. Eso sí tiene que ver con lo colectivo y que creo que pasan distintas cosas porque si bien ahí hay gente como que no se mete y enjuicia, pero al mismo tiempo también hay gente que siempre se mete y que te dicen como cosas de lo que tú estás haciendo o a propósito de la lactancia o qué sé yo, y esos juicios también, lo que también comentaba, influyen en lo que tú le decías a los niños y a las niñas, como no llegáis eso, como quédate tranquilo. ¿Qué tanto eso que tú le dices es porque en verdad te surge como lo que tú, el proyecto que tienes de crianza, que es como tú querías el mundo, como tú, algo tan humano que es como tú soñáis el futuro, que es como tener ese derecho, como a soñar el futuro con tu hijo, es algo re lindo. ¿A qué venía la vida si no es como también a acompañarte a soñar el futuro juntos? Y te quitan eso porque en el fondo como, bueno, a veces hay ciertas cosas que tienen que ver con el respeto, no sé, pues si está llorando y hay alguien como que quiere dormir porque está enfermo, no sé, tú puedes decir como, transmitirle que mejor guardar silencio, pero educar, criar por juicios sociales, claro, es lo que impide también como un futuro también más libre, que las niñezas representan eso. Sí, se siguen reproduciendo estereotipos y creo que ahí también va, y qué bueno que tengamos este espacio para poder conversarlo y expresarlo, porque no sé, a mí una vez también, y no fue hace mucho, este año me pasó que con el Lucas fuimos a la feria y se puso a hacer una pataleta, se agachó y de repente se acerca un señor ya mayor y se iba a meter. Fue como, oye, ¿qué te pasa? Y yo lo miré y le dije, primero, no le estoy pidiendo ayuda. Y segundo, yo soy la mamá. Y yo creo que a lo mejor no sé si fue el tono o lo que le dije, pero el caballero como que se descompensó su cara y se fue. Y creo que, claro, es fome ir también día a día como con la pachotada, pero también hace falta eso, porque somos también, venimos de la generación como casi foto o del golpe, de estar quieto. Creo que repensar la crianza también nos hace poner en valor a las niñeces y yo creo que hay, no sé si la sociedad en sí vaya a cambiar, pero tenemos que pasar de un enfoque adultocentrista a uno que sea niñocéntrico. Y no solamente desde cómo los criamos, sino que también cómo estamos cuidando este mundo y qué mundo también le vamos a dejar a las niñeces, porque claramente nosotras y nosotros tenemos más incertidumbre a lo mejor que nuestros propios padres, pero nuestros hijos e hijas vienen con más incertidumbre porque tampoco sabemos qué va a pasar, no sé, con el calentamiento global, las pensiones. Entonces son un montón de temas también. Son un montón de temas y cuando tú presentabas este episodio era como, qué harta responsabilidad tenemos y también me pasa como,
¿estaría haciéndolo bien pensando en darle toda esta carga a mi hijo? Esa responsabilidad y compromiso como con el medio ambiente, el compromiso más social, ¿cierto? Esa conciencia crítica. Es harto, es una alta carga que a veces como somos generaciones que estamos con todo ese ímpetu de hacer cambios. Hemos vivido la revuelta social, ¿cierto? Y otras movilizaciones grandes que han habido en nuestro país. Queremos que esos cambios prosperen. Pero ahí no sé cuál es el límite, porque siento a veces que quizás le estoy pidiendo mucho más a mi hijo en ese sentido, ¿cachai? Como que eso me conflictúa a ratos. Hasta ¿cuál es el límite de generar este nivel de conciencia? O bueno, quizás no hay límites también, quizás me estoy cuestionando mucho. ¿Viste? Le estoy dando vuelta mucho a las cosas. Yo creo que está bien darle vuelta. Porque así conversamos y es la idea. Pero es que yo creo que mi camino fue también en las maternidades, porque yo creo que las maternidades es algo muy práctico. No es como criar y maternar, que también algo que creo que las maternidades implica poner el cuerpo, un hacer con el cuerpo. No es un discurso. Y que eso es como lo que uno a veces se complica, como con los niños y las niñas, como tú, si les explicas mucho, como mi pareja es psicólogo, yo soy psicóloga, de repente como que el mal de los psicólogos es demasiado explicar todas las emociones, pero frente a eso yo creo, y es más como hacer, y yo creo que así como los niños hacen, juegan, y en eso también más que los discursos es donde se van desarrollando también estas formas, y de hecho como a mí me maravilla ver el mundo que mi hija construye, por ejemplo, con las amigas. Como el ponerse en el lugar de, y cómo se van como construyendo ideas de vincularse, que son muy distintas y que yo no estaba atenta a eso y quizás tenía como entre la sociedad, el tipo de educación, en un contexto también como años 90, una cosa como media como arribista, también esta cosa también como obligarte a una sociedad como neoliberal, mercado y qué sé yo, mucho más centrado, más individualista. Veo que es muy distinto y que no había tanta como esa empatía, esa vinculación, y no es que yo le haya dicho haz esto o haz esto otro, son cosas que además, que esto otro muy, muy importante, y esto quiero traer a una como madre que a mí me enseña mucho en su testimonio, que es la Luisa Toledo, que en una de las como libros que hablan acerca de su vida y aparece su testimonio, ella habla y dice cómo es que sus hijos le enseñaron a ella y muestra cómo es que no es como que ella les haya enseñado, entonces sí. que es algo que a todas de seguro nos pasa, que de repente vemos que dicen o hacen algo, no es, y que tú que hay así como puta, sí. Como, oye, tenés razón. Y te das cuenta, y además cambiar esos lugares, y es muy como, o hizo algo y te das cuenta como, pero estar abierto a eso significa también sacarte esa idea de cómo se supone que tiene que ser una mamá, y es como un niño te va a decir lo que tiene que hacer, qué es eso que te va a decir que es la crianza. Sí. Y eso yo siento que es muy práctico, más que discursivo, y como muy experiencial y colectivo también. Sí, y cambiar el foco, porque a veces creemos que porque somos adultos o adultas tenemos la vida resuelta y lo sabemos todo, cuando en realidad estamos aprendiendo también. Y yo, por ejemplo, como adulta, estoy recién ahora aprendiendo a regular mis emociones. Recién, y no creo que hasta hace mucho o muy poco, estamos poniendo en valor lo que es la salud mental, la salud materna, y estamos hablando de que no somos cuáticos, de que no estamos locos, sino que es simplemente porque así como se nos enferma el cuerpo, también se nos enferma la mente, y muchas veces cuando el cuerpo se enferma es porque antes ya había un problema de salud mental. Y ahí yo tengo una pregunta que es, aquí, de hecho la conversa. ¿Por qué crees que criar es político? La pregunta es como directo al hueso. No, sí, pero de repente se habla mucho. Es gigante, se habla mucho, y también pensando en que, sigo insistiendo y lo hemos conversado en otros capítulos, el feminismo sigue teniendo una deuda con las maternidades. Absolutamente.
criar es político y se malentiende también como esto de lo de criar es político, lo que habla esto como la idea de que no se habla de política en la casa y a los niños, como que si criar es político no es explicarle lo que pasaba, por ejemplo, cuando estaba la prueba y el rechazo, que también un poco así era, porque me acuerdo que en el colegio de mi hija habían como temas de como que los niños sí sabían o no, y como que mi hija cachaba todo y andaba diciendo y otros no. En parte es eso, pero no se cierra a eso. Lo político tiene que ver con hacer, con sacar de la casa, como con llevar a la calle, con hacer, y quiero también aquí distinguir como esos discursos como de desprivatizar, porque no es solo eso, que son como algunos discursos feministas toman esto como desprivatiza tu experiencia. No estoy diciendo que no a ello, pero lo que yo quiero decir que lo político de la crianza es el hacerlo público de manera de que es social y somos todos y todas responsables. Y de esa manera no tenemos una madre que queda sola si es que hay algo que no puede y es castigada por aquello, culpabilizada por eso. Y nos sentimos también a veces es la familia, son las amigas, y son otras instancias, incluso, no sé, en comunidades es la iglesia, es el colectivo que te acompaña con una idea de la crianza, más allá de las creencias que yo pueda tener, pero creo que hay algo de la comunidad que es necesario para poder hablar de temáticas, para politizar la crianza. Desde los inicios como cuando tú pensáis como en las niñeces en términos como los estados la han abordado como históricamente, son un problema. Son un problema, los niños son ladrones, son vagos, son mendigos, están en las calles, o están abandonados, son huérfanos, o son los niños de la élite que están ultra como cuidados y son hasta que sean adultos, que es cuando vale su palabra. Pero no acompañamos ese proceso socialmente y históricamente. No basta con una convención de los derechos del niño y la niña, como para hablar que tienen un lugar político. Y la crianza, por lo demás también, requiere también de espacios en todo ámbito. Estamos hablando de educación, los mismos espacios públicos. La seguridad que pueda tener un niño de salir a la plaza y mover su cuerpo y saltar y desarrollar la motricidad y volver a la casa y sentir que no te van a matar o van a matar a tu mamá, no sé, como son todo eso, son las responsabilidades institucionales, estatales, colectivas, familiares, o sea, la coparentalidad, que es también muy discursiva, implica también tener una idea de como una posición. Lo político es hacerlo público, colectivo y sostener una posición respecto a aquello. Y podríamos pensar que los movimientos y el pensamiento feminista podrían ser quienes tomen esa bandera. No obstante, creo que no ha sido así, porque los discursos en torno como a las maternidades han sido como bien teñidas por discursos que hablan también como de que la maternidad y el criar como también desde cruzado por una cosa como más neoliberal te permite el desarrollo de ser mujer y de que y también hay harto, y en realidad es así, o sea, criar es caro. Sí. Claro. O sea, si vamos criar es súper caro. Para tener un hijo tú pensáis si tenéis plata o no, como sí, cuando tienes la posibilidad privilegiada de decidir y de pensar cómo hacerlo, pero pensáis también cómo lo vais a hacer porque vais a gastar plata, los colegios, todo el sistema mercantil. Entonces, si es que no vemos que también estamos en esa máquina, que el cuerpo y las emociones de la mujer que materna y cría, y que tiene que en ese momento no es un útero biológico que de por sí instintivamente tiene una guagua y eso ya está. Ya eso es criar. No, requiere de todo un tejido social, que finalmente es político, para que esa crianza se dé. Por lo mismo también insisto mucho yo que no son solo las maternidades biológicas. No. Aquí también es como los feminismos tienen ese tema, también como con la cosa como más solo como biológica, y no se trata de aquello, se trata como de una responsabilidad también, y aquí vuelvo a lo mismo,
cuando hablo de esto que es público, de que es una posición como en relación a el proyecto de vida que queremos como sociedad. Y este futuro que queremos cambiar y la transformación social finalmente. Entonces, para mí, criar es eso. O sea, si yo disfruto la crianza y quisiera que todas las mujeres pudiesen, quienes elijan, disfrutar la crianza, sintiendo que están haciendo y transformando de acuerdo también a su propia experiencia y su propia historia y lo que socialmente también quieren, y se implican en aquello. Sí, porque tenemos que pensar, por ejemplo, en cuanto a temas de políticas públicas, porque aún así tenemos una mirada adultocentrista, no sé, con la ley Papito Corazón, pensamos en las mujeres, pero cuando eso no ocurre, o cuando el papá no paga la pensión, sí afecta a mujeres que a lo mejor se ven más precarizadas, pero también a los niños y a las niñas. No sé, una política pública como el medio litro de leche de Salvador Allende no tiene más de 53 años, entonces también son el Sename, que recién ahora, y también fue por años olvidado, históricamente nadie se preocupó, entonces un poco como la frase de 31 minutos que dice, ¿quién se preocupa de los niños? Y en realidad eso pasa, cuando hablamos de maternidades, de crianza, de repente igual tenemos esta mirada adultocentrista, pero ¿quién piensa realmente en las niñeces? O sea, yo ahí discrepo porque yo creo que igual se preocupan de los niños, pero desde una mirada como... ¿Adultocentrista, po? Y también como desde... que debería estar la mamá y pues, la mamá y el papá, ¿cachai? Como que yo creo que por ahí va la preocupación también, como que si está bien la familia, no hay ningún problema. Como muy puertas para adentro, muy puertas adentro al final. Eso siento yo, como que no... igual han habido políticas, yo siento que desde la convención hasta ahora de los derechos del niño han habido cambios, pero siempre tirándole toda la responsabilidad a las familias. Y con un tejido social como súper quebrantado, como con pocas redes de apoyo, mamás que viven la maternidad súper solas, pegas que son súper ingratas cuando tú volvías a trabajar, por ejemplo, y seguís en el puerperio. Amistades que se van también porque no entienden que tú querés tener ciertos horarios o que querés dormir más un día, tratar de dormir más en un día y por eso no vayas a salir. Entonces que al final crees súper sola. Yo creo que está súper debilitado ese tejido social, como que todas esas personas que podrían configurarse en apoyos está debilitado, y por eso que al final toda la carga cae en los que están en la casa, porque definitivamente, así como en los que están en la casa y en particular en la mamá. Como que se extrañan si es que, porque ¿dónde está la mamá de ese niño o niña cuando algo pasa? ¿Cachai? Porque la pregunta siempre es ¿dónde está la mamá? Siempre. O como siempre. Una mamá dice, ¿qué van a decir de como de tu mamá si tú haces eso? Como que se refleja el castigo en las madres. Ahora, esa como visión que se tiene respecto a las niñeces también es bien como asistencialista. Sí, o sea, desde esa mirada también. Como no reconociendo también que lo que puede decir, no solo la voz como de un niño o una niña, sino que como qué dicen los gestos de una guagua. Que como también, yo que trabajo con temas de violencia obstétrica, en un parto violento también hay una guagua que llega al mundo en ese contexto y un cuerpo que llega con ese trato. Y eso tampoco es considerado, y eso marca un tipo de crianza, una forma también de ver como los cuerpos también más como objeto en el fondo, no como esto que tú comentabas y cuando el no reconocer, no sé, el cansancio o la subjetividad particular de una madre, que eso es lo que no se entiende, que no es que no somos iguales, como ves en los discursos un poco como feministas, como de como más de 70, 80, como de la igualdad. Ahora es ir como, bueno, hay algo que también es del cuerpo que te hace sentir, pensar, que se te remueven también como todas tus ideas, tu historia, y que es otro ser distinto que hay que reconocer y que hay que reconocer para las políticas públicas, tu familia, tu pareja, tú misma, como entender qué demonios me está pasando y quién soy ahora. Sí. Y eso es súper nuevo y
y creo que está reconocer como los procesos de transición de las maternidades, pero al mismo tiempo de las niñeces como sujetos y sujetas también que desde que nacen dicen cosas con sus llantos, sus gestos, sus palabras, son presencias y eso todavía lo vemos incluso en lugares, no sé, clínicas con discursos de parto respetado, colegios también como con discursos de educación no sé qué, y siguen teniendo una mirada como muy sin escuchar y sin darle lugar y en la etapa en la que están cada uno de los niños y las niñas. Sí. Sí. ¿Y tú qué opinas, Carla? Como, te voy a tirar la pregunta a ti ahora. ¿Qué es criar? Como, ¿por qué la crianza puede ser un acto político? Porque creo que no es solo responsabilidad de la madre. Somos cuerpos gestantes, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad colectiva en los cuidados. Y me refiero a, no sé, por ejemplo, yo no estoy con el papá de Lucas y cuando me voy a quedar donde mi mamá, si el Lucas está compartiendo ese espacio o si voy a donde amigas, no sé, en las palabras que ocupas, en cómo te refieres a las niñeces, en si te burlas o no. También es un poco repensar y repensarse también cómo a ti te criaron. Perdón, si no se me olvida dar la cena. Alarmas para todo. Entonces, yo sí veo un poco por qué criar es político. Y también lo veo porque en la política a las madres muchas veces también se nos excluye. Y la política propiamente tal, cuando hablo, es participar de espacios políticos. No sé, ¿cuántas senadores o diputadas o políticos vemos con sus hijos? Muchas veces también para tú llegar a un cargo ya sea público o privado y en este afán de avanzar tenés que como casi dejar de ser mamá o limitarte a eso para poder alcanzar algo. Yo creo que también el hecho de criar políticamente nos permite no ir rompiendo techos de cristal, sino que más bien poner una mesa redonda en donde todos y todas podamos hablar. No sé si me expliqué bien, pero para mí eso es la responsabilidad colectiva de todos y todas. Y no solamente en que tú tengas un hijo, un sobrino o una tía, sino que simplemente no replicar discursos si una persona, una mujer, desea tomar mayor extensión del postnatal. O si una mujer, no sé, su hijo tiene pataletas y no mirar o hacer una crítica frente a eso, a la decisión propia de lo que es maternar. Así yo lo veo, más que nada como un constructo social que no está, porque hoy en día este mismo sistema capitalista, en donde también las familias muchas veces son más pequeñas, nos ha llevado a estar más dentro de lo individual, no a conversar las cosas. Sí, para mí tiene mucha relación con lo que decías en la introducción. Creo que criar seres, niños, niñas, niñas que sean capaces de cuidarse y respetar, y tomo mucho los conceptos, o sea, como me gusta mucho hablar del concepto de cuerpo también, como de respetar su propio cuerpo, de establecer límites con otras personas, de cuidarse también, de no seguir la masa en un sistema que está cargado de estereotipos, ¿cierto? Creo que es algo que es parte de la crianza. No sé, lo veo con mi hijo, por ejemplo, cuando hay algo que le incomoda por parte de un compañero del colegio y cómo manejo esa situación cuando le incomoda, ¿ya? Cómo logro mostrarle que si es algo que le desagrada, tiene que hacerlo notar, por ejemplo, ¿ya? Y no dejarse como subordinar por el otro, someter por el otro, ¿ya? Que quizás suena fuerte decir someter, pero es que en verdad al final terminan como con esas dinámicas muchas veces en las dinámicas de los niños y las niñas. Y lo otro es el cuidado colectivo, es pensar y pensarnos, ¿cachai? Como que si yo me miro en función de que vivo en una sociedad, de que soy parte de esa sociedad. Ahora, también eso es desde una posición de privilegio, porque no todas las personas que nacen en Chile, por lo menos, se sienten parte de esta sociedad, porque viven súper marginadas. Pero es ahí donde siento yo que mi responsabilidad con la crianza y mi responsabilidad al verla como un acto político también, ¿ya? Yo no lo veo solo como no sé, como el partido político o todo lo convulsionada que ha estado la política en nuestro país
desde el 2019, vamos a decir, hasta la fecha, pero puede haber sido antes incluso, sino que lo veo más como en cada acto cotidiano de justicia, finalmente, ¿cachai? Como de justicia hacia sí mismo y hacia las otras personas. Es peludo, sí, porque como que la vida nos impulsa hacia otro lado, nos impulsa todo el rato a ser individualistas, como tú decías, y nos impulsa a buscar el éxito a costa de quizás de otras personas, ¿cachai? Entonces es súper complejo porque la masa lleva, o sea, como que por mucho uno que quiera enseñar cosas a su hijo y mostrarle cosas como desde los propios actos, igual está en el colegio casi todo el día y aprende quizás cosas que no van en la misma línea. Pero bueno, es una constante, hay que perseverar. Yo creo que es importante que estén en otros espacios también que sean distintos y que surja eso de, por ejemplo, mi hija, mis suegros tienen una posición política opuesta a nosotros. Nosotros, no sé, tenemos lleno de carteles, cuestiones como que la Mila tiene súper claro. Ya. Y creo que eso ha sido súper bueno porque, o sea, mi suegro es ex militar. Ya. Entonces, en algún momento, en un tiempo mi hija estuvo en un colegio como bien marcado como, no quiero decir nombres como de instituciones, pero como que hacían como una educación como con temática del 73, de la dictadura. Yeah. Entonces aprendió cosas y un día llegó a la casa y me empezó a preguntar, y me preguntó a mí por el abuelo. ¿Y el abuelo era militar? Y yo, estuvo atando cabos sola. Sí, y tuvimos una conversación que ella, como súper como buena de explicar cosas, yo lo que usé fue como también las conversaciones que yo he tenido con mi suegro, de su perspectiva dentro también de las conversaciones como y del respeto. Cuando fue las votaciones también apruebo o rechazo, ella le preguntaba a mi suegra, como, abuela, ¿tú vas a votar rechazo? Y como, ¿por qué vaya a votar rechazo? Y no, pero ¿te da miedo? Como, yo me encantaba yo estaba así como escuchando como, y cachaba, y sí, y eso creo que era súper, como que encuentro que no ha cerrado, como que las cosas tienen que ser de una manera, sino que el mundo también el que convivamos con distintas perspectivas, y que se pueda elegir es una cuestión que nosotros no vivimos eso tampoco. Y respetar la otra perspectiva también, sí, también entender que hay otras personas de todo, o sea, como que y el país que estamos, sí, o sea, porque es así nuestro país, o sea, la realidad en la que estamos está súper dividido. Y polarizado. Sí, entonces, si criamos también... lo otro es, creo que también la crianza política implica estar conectada con la propia historia, o sea, que nosotros también con mi compañero le transmitimos nuestra historia y como nuestros orígenes, que es algo como que creo que es demasiado importante, sobre todo porque nosotros hemos tenido más privilegio y ella ha tenido más privilegio de lo que tuvimos nosotros, pero así no es la vida de todos los niños y niñas. Claro. Y para eso también a mí me ha servido también que participe en actividades, que la llevo a los trabajos donde yo he estado, que está así como, pero no es como una enseñanza, ella está nomás, como que ella vive eso. Va quedando alojado ahí, sí. Ahí como pero a veces hay que, le hemos marcado como, no todos tienen la posibilidad de que te enfermáis y te llama al médico y encontráis llorar al tiro. Como eso no es para todos así. Igual hay que yo creo que igual hay que, aunque eso suene para algunos como, pero igual es como, tenéis que saber que vivimos en un país donde eso es brutal y yo no quiero que mi hija crezca creyendo que en una burbuja en el fondo. Sí. Que creo que eso es súper importante. Sí, eso es súper importante. Sí, lo escribimos y en la última campaña, insisto, pero el criar como acto político encierra en sí mismo un material súper sedicioso, en el fondo, que permite y que nos va a permitir, en el fondo, repensar, como decías tú, cómo queremos vivir colectivamente. No podemos dejarle toda la responsabilidad a las futuras generaciones porque es hoy. Es hoy en donde tenemos que repensar porque va a ser la única forma de cambiar lo que se viene. De mirar nuestros propios actos también, pues sí, yo creo que igual... a veces insistimos mucho como con los críos, pero mantenemos ciertas cosas que, que siguen siendo segregadoras, que siguen siendo injustas, ¿cachai? Como
Sí, o sea, yo creo violentas. que Sí. siguen siendo violentas, o sea, como que también tenemos que reconocer eso. O sea, es que es una constante que uno tiene que enfrentarse en la vida también. Sí, igual tú hablabas como qué responsabilidad yo le voy a dejar como al Juli, o a mi hijo en este caso, como que estoy poniendo en sus hombros, pero yo creo que más que a ellos esa responsabilidad como que la tenemos más nosotras, porque me pasa que, claro, ya no sé, soy consciente de que a lo mejor no puedo opinar o hablar de la maternidad de otra persona. Y me veo en eso y es como, oh, ¿cómo hago el ejercicio consciente de, no tengo que opinar? O ¿cómo hago el ejercicio consciente? No sé, estoy con mis amigas y están sus hijas, de que a lo mejor la instancia no sea para juntarnos y tomarnos un chop, sino que ya hacer cosas que a lo mejor contempla a nuestro hijo y dejar otro espacio para poder compartir con ellos. O lo que nos pasaba antes, no sé, que si nuestros papás iban a una fiesta, te dejaban como entre sillas y te tapaban, o ponían a todos los niños en una pieza y los hacían dormir, y ahí donde muchas veces a lo mejor se provocaban situaciones de violencia. Y hoy en día eso ha cambiado porque tenemos otra conciencia. Sí, pues. Pero no te digo y no niego que a lo mejor me he visto en eso. Claro, o que puede ser que o haya opinado del cuerpo de otra persona, pero también puedo reparar o puedo asumir que quizás no era lo que y la próxima no lo hago. Claro, sí, yo creo que es la vida misma. Sí. O sea, las contradicciones, Sí. como Sí. lo que decía de como el, no sé si lema que tienen que, Sí. así que un podcast sobre crianza, maternidad y contradicciones, lo encuentro pero maravilloso que marquen el tema de las contradicciones. Porque ya socialmente también nos vemos en esa todo el rato, como contradicciones de clase, esto que de que somos una generación también como, por lo menos como clase media, que tenéis como privilegios que antes no teníais, entonces te gusta gastar en unas cuestiones, pues decís, no, pero la igualdad social, y después, el medio ambiente. y después mi hija también me dice, pero mamá, qué presumida. Pero también las contradicciones más emocionales. De verme, me ha pasado mucho que la Mila no conoció a mi mamá falleció antes que la Mila, hace hartos años antes que la Mila naciera. De repente yo empiezo a decirle cosas y me dice, estás hablando como tu mamá. No. Como un poco cuando como que la reto, pero así como de una forma, y yo decía, no sé si mi mamá me retaba así. ¿Y cómo? ¿Y qué sabes? O sea, como ¿de dónde sabís tú? Y bueno, sí. como unas cosas que... Y al mismo tiempo hacer cosas... Ya, yo fumo. Fumo tabaco todo el rato. Y la Mila... Y Gonzalo, mi pareja, no fuma. Nadie fuma en la casa. Y la Mila me ve y siempre es como... como te hacen mal. Y no sé, yo ¿cómo le explico que lo sigo haciendo? Porque en verdad no puedo justificar esto por su salud. Pero... me estoy cagando los pulmones. Y no es saludable. Y lo hago. Y puta ya... No sé qué hacer con eso también, como que creo que hay cosas que no podéis ser perfecta también, o sea, como porque tenéis que tomar decisiones en la vida, y la vida no es lineal, la crianza, y ahora criar también, y la pareja tampoco, o sea, ya vemos cómo conceptualizamos también el criar en familia. Como que esa cuestión, como que te pesa así terriblemente. En nuestra generación eran como, yo me acuerdo... La niña del curso que sus papás se separaron era como Sí. y como una cuestión súper marcada, y ahora hay familias de todo tipo. Con cuidado compartido, por ejemplo, nadie se lo cuestiona. Sí. Como que yo cuando era chica me daba una vergüenza, como que me incomodaba decir que mis papás eran separados. O sea, y era muy injusto y muy estigmatizante, terrible. O sea, yo Colegios no te encuentro aceptaban. Sí, po. hay colegios que no podía ir, Sí, pues además. y colegios que no podía ir estar. O hay gente que, por ejemplo, mete a su hijo en colegios católicos siendo ateos, po. Sí. Y los hijos están cantando, la Mila va en un colegio Waldorf que no es católico, pero tienen como unos temas como con ritos, no sé, de que yo tampoco cacho, pero ella está ahí como con Miguel Ángel y no sé qué. O sea, el ángel, o sea, no sé, que ni siquiera sé que es un ángel, y canta las canciones y todo. Y igual se lo cuestiona y dice como, ¿y por qué hay gente que cree en Dios? Y habla como y sale con sus voladas al final. Pero también que ella vea qué. Y yo de repente no tengo idea qué decirle. No tengo idea. Y veo si Gonzalo hace algo y a veces no sabía nomás. Porque creo que también el lugar, igual que
esto es algo que he dicho otras veces, pero como igual se sobrevalora mucho el lugar de la madre o el padre como esas figuras de la familia más tradicional que lo tienen que saber todo. Claro. Y nos equivocamos. O sea, en la medida también que no hagamos daño, creo yo, como marca abusiva en el fondo, claro, abandonar. Pero te va el error, la contradicción, no está todo como súper explicado. Y también los discursos de crianza ahora, redes sociales, qué sé yo, tips para hacer no sé qué. Ay, ¿Qué onda? O sea, no podía hacer esa cuestión. No es verdad. Me carga. Y no podía ser, porque no es real. No. No podía, porque no es humano. Sí. No es humano, y menos en un país que la salud mental es deplorable. Y tampoco hay acceso. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí entramos de nuevo en los privilegios con a lo mejor una mamá que vive súper lejos de su casa, que tiene que llegar a cocinar, a lavar. A lo mejor buscar el día a día cómo comer ya no es imposible. Y se van creando esas brechas. Creo que más que crianza respetuosa, por lo menos para mí es crianza consciente, que no implica que no me vaya a equivocar, pero sí ser consciente en reparar. O el error, ser consciente del error. Y equivocarme. Como le digo a Lucas, soy humana y no soy pulpo. el pulpo siempre uno tiene que renegar del pulpo. Sí, es cierto. Pero uno quiere hacerlas todas igual. Oye, y ahí lo voy a vincular a algo que habían... Sí, una las quiere hacer todas. Pero también tiene que ver quizás como con los feminismos actuales también, porque como donde se invisibiliza la maternidad, porque está esta idea como de la mujer emancipada. Uh-huh. Entonces, esa mujer emancipada las hace todas, es como fuerte, como que no muestra su vulnerabilidad. Y eso es complejo, eso es súper complejo porque al final no da el espacio para, como tú decías, para conectar con las emociones, para que si te sentís como frustrada, te frustrís, ¿cachai? Entonces es súper complejo. Creo que desde mi punto de vista yo siento que eso es lo que remueve como a todos estos movimientos feministas actuales que quizás nos quieren emancipar, ¿cierto? Pero, oye, ojo, igual necesito mi tiempo, necesito mi espacio, como para ser vulnerable. Sí. Para ser vulnerable, ¿cachai? Como que no es que soy la fuerte todo el tiempo, siento yo. Y yo creo que también hay que rescatar a las ancestras, a las madres que fueron, que a veces las criticamos porque no estaban conectadas emocionalmente, ni estaban como criando consciente, ni con esos discursos, pero hicieron algo, y eso que hicieron también deja cosas, como, o sea, por ejemplo, que mi hija me vea y diga, oye, estás como tu mamá, es como una marca probablemente de algo que quedó, que se va transmitiendo sin haberla conocido. Y creo que las madres de antes, con todas las desigualdades, o sea, creo que los feminismos debiesen hacer historia de las maternidades y de todos los tipos de las maternidades populares, maternidades rurales, maternidades en dictadura, todo lo que significó también criar en Chile, es una forma también de haciendo esa historia de politizar también y rescatar esos testimonios que todavía están en las abuelas, en las tías y en la misma familia, y eso que, ya esas cosas, pero poder ir a preguntar cómo fue para ti, cómo lo hiciste, cómo lo viviste, y vaya a encontrar esas contradicciones y esa humanidad. Y eso yo creo que está mucho más al alcance que incluso un profesional especializado en no sé qué, y es más simple, pero necesitamos espacios. O sea, los espacios colectivos son espacios para tener esos encuentros también. Esos encuentros como transgeneracionales, el encuentro con la vecina, el encuentro como con la señora. O sea, ¿cuánto yo he hablado con una señora y te dice una cuestión y es como, oye, sí, debería ser eso, pero creo que eso también es un llamado que, incluso en los errores, incluso en lo que no saben, en lo que no estamos de acuerdo, pero las madres no son solo la madre emancipada como de los tiempos modernos, olvida también la historia de las otras madres que no tuvieron esos discursos de emancipación, pero que también hicieron actos subversivos muy significativos. De seguro vaya a encontrar en toda historia un acto subversivo que implicó un acto que permitió algo subjetivante, algo como para que ese niño o niña eligiera o algo a rescatar. Qué heavy. Sí, estoy súper de acuerdo. Sí, igual. Eso es bonito, además.
Oigan, si pudieran, porque ya tenemos que ir terminando. Sí. Lo siento, se hace rápido, pero... Sí, son muy cortos. Se hace muy corto. Si tuvieran que elegir como su bandera de lucha, en términos como de llevar esta crianza más consciente, esta crianza como acto político, ¿cierto? En sus entornos más cercanos, ¿cierto? Con su hijo, con tu hija, ¿cuáles serían? Yo creo que el mío, el respeto a las niñeces, por sobre todo. En términos de validar sus emociones, hay conductas que están súper normalizadas, que burlarte de los niños, así como si lloran, ¡ah! Como, no. Sí. No, para mí es eso. Respetar y validar a las niñeces, porque si yo estoy haciendo un trabajo de invertir en mi salud mental, no voy a esperar a que otro hueón o hueona me caiga a mi hijo. Y adulto, además. Entonces, para mí es eso, como respetar y validar no solo a mi hijo, sino que a las niñeces que a mí se me crucen en el camino, y trato de ser súper respetuosa, preguntarles si les puedo dar un beso, cómo me quieren saludar, escucharles. Eso para mí es como mi bandera de lucha. ¿Y tú, Pauli? Se me ocurre, me puse a pensar en la Mila, porque primero pensé desde mi perspectiva como de las maternidades, rescato mucho y tomo lo de la autonomía del cuerpo. Pero pensando también más desde las niñeces, pienso en la potencia de los vínculos. Y pienso, porque pensé en la capacidad que mi hija ha tenido para establecer vínculos y construir sus mundos. Y entonces eso me hizo pensar en cómo también yo en mi misma maternidad he construido vínculos que se han convertido también en familia para poder criar. Y cómo se ha hecho también lo colectivo. Entonces pienso en la potencia de los vínculos para la maternidad y la crianza política como bandera de lucha. Me encanta. Yo comparto absolutamente con ustedes, pero para mí el que se cuestione lo establecido, para mí es como que no todo lo que te dicen que es así. Como que no seguir la masa, como el rebaño, ¿cierto? Sino que cuestiónate lo establecido. Y eso, porque no solo es como rebelarse ante el sistema, también tiene que ver como con la capacidad creativa también, ¿cachai? Creo que eso, en complemento con lo que ustedes dijeron, sería maravilloso. Lograrlo. Sí. Así lo cambiamos todo. Así lo cambiamos todo, bien. Sí. Oye, estamos al final en el final de este episodio. Y la temporada. Sí, qué alegría. Qué alegría, siento que ha sido un cierre bien redondito. Costó, pero salió. Sí. Pero lo que hemos conversado hoy día ha sido súper redondito, sí, en términos de todo lo que vimos en esta temporada. Así que muy contenta, Pauli, por todo, por haber venido, por habernos compartido tu experiencia, por haber reflexionado las tres en conjunto, y agradecidas de todas las personas que nos escuchan, que siempre están atentas y atentos a la información que estamos enviando, que están ansiosas también por la próxima temporada, así es que muy agradecidas también de aquello. Sí, muchas gracias a todos y a todas. Yo les quiero agradecer, y creo que también este es un espacio colectivo. Un espacio también colectivo de maternidad y crianza, así que siga. Sí. Queremos seguir, sí. Sí, que no solamente involucre a las madres, creo que es importante involucrar a los papás, a aquellas paternidades y maternidades que de repente salen de la norma. Cuando hicimos esa cajita de preguntas, también nos llegaron de disidencias que están criando. Entonces también cómo vamos abriendo las puertas, porque a veces pensamos que solamente la maternidad es cosa de mujeres, pero no, nos compete a todas y a todos. Súper. Gracias a ay, siempre me equivoco. Perdóname. Gracias a Fulgor Lab. Fulgor Lab, sí, que nos produce y que nos apaña siempre. Sí, muchas gracias. Eso, que estén muy bien y nos vemos en la tercera temporada. Atentas y atentos. Hasta la próxima. Chao, chao.